Ok. Bueno, muchachos, así las cosas, siguen, siguen las edades, siguen estas culturas ganando espacio, sigue Egipto. O sea, yo les voy hablando las transformaciones que ellos han tenido a través de las épocas, ¿ok? Entonces, los egipcios fueron los primeros en elaborar el pan. O sea, elaboraban el pan, amasaban la harina con los pies y las estiraban con rodillos. Descubrieron la fermentación, hicieron la elaboración de vino y cerveza, esta última considerada como una bebida nacional, la pola. La alimentación seguía basada en cereales y vegetales, ¿sí? Una de las aportaciones fue cebar a las aves para obtener su hígado y ahora lo conocemos como el foie gras. ¿Listo? Ahora les explico este pedacito. Entonces los egipcios, igual que todas estas eras que iban pasando, ellos pues comenzaron a moler todos los granos que iban encontrando, lo que los antiguos sembraban, ellos los molían los granos, unos dedicados a la agricultura, los otros a moler los granos. En uno de esos encontraron la Profe, señora. es que la voz se le oye muy cortada. Bueno, listo, venga, yo me pego un poquitico más acá. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se escucha ahora? Ahora se escucha mejor. Bueno, listo pues. Entonces, ellos comenzaron a moler todos los granos que iban encontrando y convirtiendo harinas y haciendo cosas. En esas encontraron la harina del trigo, ¿sí? Esta harina de trigo por X o Y razón se les quedó, se les mojó, se les pasó y nacieron algunas levaduras que hicieron crecer este producto. Entonces ellos se dieron cuenta de que podían sacar de ese hongo que producía, sacaban una levadura. Entonces comenzaron a mezclar esta levadura con harina e inventaron el pan. O sea, hacían panes, los horneaban directamente, inicialmente encima de lajas y después pues, lo hicieron hornos y todo, pero entonces eso ya fue un desarrollo de otra edad adicionalmente. Cuando ellos encontraron las levaduras, pues imagínate, esas levaduras las colocaban ellos a los jugos o a las cosas y eso se convertía en guarapos, en cosas fermentadas. Entonces comenzaron ahí hasta que le dieron a la cerveza con cebada y con trigo. O sea, la fermentaron y pues fue tanto el éxito de esa bebida que allá en Egipto fue nombrada la bebida nacional. ¿Cuál? La cerveza. A esa vaina le cambia a uno el sentido. Entonces, ellos tuvieron fundamentalmente en la parte de la harina y en la parte de los fermentos, esta cultura egipcia aportó muchísimo, 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 muchísimo acá. ¿Ok? Bueno, pasemos a otra cultura. A ver que están pidiendo entradita, ¿quién es? Chin, bueno, Daniel, bueno, en esta cultura los hebreos, ¿sí? Los hebreos eh, llamados judíos, ¿sí? Llamados judíos, eh, literalmente así. Del reino de Judá, los israelitas, por el reino de Israel, eran un clan nómada, cuando nosotros estamos hablando ahorita de las tribus, Daniel, las tribus, ya eran clanes, ¿no? Acuérdense, la carreta, la torre de Babel, que las tribus se fueron, que hubo los diferentes idiomas, pues eso sucedió, ¿no? Eso sucedió. No sé si fue con la torre de Babel o sin la torre de Babel, pero hubo una distinción de clases y de dominios y de lenguas, que por eso la gente se abrió cada uno para su sistema. En ese caso, pues estaba el pueblo de Israel. Era un clan nómada que durante su éxodo salieron de Egipto, porque ellos eran esclavos en Egipto. Las leyes mosaicas, las leyes de Moisés, que son ahora contenidas en las sagradas escrituras más conocidas como pues la Biblia, y ahí comenzaron después del segundo libro, que es Éxodo, que se escribieron ahí, pues todo el mundo comenzó a escribir y pues es la Biblia que nos vendieron a nosotros los españoles cuando llegaron acá. Eh, para evitar la descomposición de los alimentos durante su largo tiempo que caminaron por el desierto. Ellos enseñaron y dejaron un legado de conservación supremamente grande. ¿Sí? Adicionalmente ha sido un pueblo que ha sido nómada durante mucho tiempo. Ellos inclusive ahora todavía en la actualidad
se están matando por terrenos con sus vecinos los árabes. O sea, los hebreos y los árabes tienen un conflicto mosaico en la época de las escrituras, en la época de Moisés. Desde esa época vienen todos esos tipos de problemas y pues son latentes todavía en ellos. Pero pues lo que más nos interesa a nosotros fue lo que ellos hicieron en la parte de los alimentos. Adicionalmente, ellos aprendieron a conservar los alimentos. Entonces, pero ¿cómo así? ¿Por qué los conservaban? Porque dice la historia que ese pueblo de Israel fue guiado por Dios por el desierto bajo una nube. Las escrituras dicen que donde se pose la nube el pueblo se posará y ahí pues les daba todo, les caía alimento del cielo. Está escrito de que así es. Yo no estuve allá para decir era bueno, era salado, era dulce, sabía pizza, no tengo ni idea, es todo un esquema a que sabía el maná. Pero el pueblo elegido del Señor recibía los alimentos y entonces usted sabe que todo el mundo en medio de sus egoísmos, la familia de Viviana que andaba en ese clan andando por el desierto, Viviana les decía, vaya, cojan todo el que más puedan. ¿Listo? Es todo el mundo, apenas comenzaba a caer el maná, comenzaban a recoger para acaparar, pero resulta que era como, decían que era bendito, es cuando tú apenas te llenabas, la que tú tuvieras en el plato inmediatamente se dañaba. Así dice la escritura, yo no estuve allá para corroborar. Entonces ellos dejaron un legado de conservación a raíz de todo este largo tiempo que ellos estuvieron caminando en el desierto. Lógicamente, que vuelvo y les digo, no estamos hablando de la semana pasada, ni del año pasado, ni del siglo pasado, estamos hablando de 7.000, 8.000 años atrás, ¿no? Que fue cuando ya estas culturas llegaron acá y se posicionaron y hicieron toda esta cantidad de cosas. Adicionalmente, pues, vienen las eras, vienen otro pueblo que hizo un gran aporte a la gastronomía mundial, que fueron los persas, ¿sí? Cuando estamos hablando de culturas gastronómicas, pues tenemos que hablar de estas culturas antiguas. Ahorita pues terminamos aquí comiendo bandeja paisa y todo ese cuento, pero inicialmente pues los persas, a partir de la unión de todos los pueblos medios, los persas pues gobernaban, eran los reyes en esa época, y su poderío era largo por todo el Medio Oriente, ¿sí? Entonces favorecieron el intercambio de productos entre Oriente y Occidente, como la alimentación y la introducción del arroz y las especies. O sea, unos tenían especies, los otros tenían arroz. Entonces, hubo en esta época los persas, al fin y al cabo, ¿no se acuerda que dicen, uy, el man parece un turco y tal? ¿Sí? Porque es muy negociante. Sí, es esto, ¿no? Los persas son turcos, esa gente muy negociante de toda la vida, le venden a uno unas cosas inverosímiles y todavía lo siguen vendiendo. Es más, venden petróleo, lo suben, lo bajan, hacen lo que les da la gana. ¿Sí? Son los dueños de esa parte del Pérsico. Eso allá ha sido bíblico, han sido pueblos guerreados durante toda una vida, que han dejado legados históricos, religiosos, culturales supremamente grandes que han cambiado la humanidad como tal. ¿Sí? Entonces, los persas también entre esos pues, hicieron que la alimentación tuviera otras cosas adicionales, como por ejemplo el arroz. El arroz era totalmente de los asiáticos y que si ellos lo trajeron, lo implementaron y lo comenzaron a producir como tal. Entonces, los persas dejaron un gran legado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento o la historia suena bonito? No, promedio está bien. La historia suena bonito, sí, así es. China. El pueblo chino, pues, acuérdense, muchachos, estos chinos se las traen, hermano. Estos chinos se las traen hace muchísimos años de toda la vida. O sea, estos tipos son una cosa loca. O sea, ¿por qué razón? Porque es que ellos, adicionalmente, hace muchísimos años, estamos hablando de los 7, 8.000, 9.000 años, dice que el chino, al inicio de su alimentación, ¿sí? Eran muy apetecibles y muy nutritivos, o sea, los tipos comían unas comidas supremamente impecables, ¿sí? Y a partir de técnicas y métodos de cocción muy delicados, ¿sí? O sea, este pueblo creo que pues ha sido el pionero de muchas cosas en la vida, o sea, pionero de muchas cosas en la vida, de muchas cosas en la vida. Pues tanto que yo diría que es de las culturas mucho más antiguas que ha habido en la humanidad. Pero ellos, ahorita, pues, volvemos a la maldita realidad, ¿sí?
Fíjate que ellos, yo creo que todos hemos visto en las noticias allá en Wuhan, en esa plaza de mercado donde vendían los murciélagos. O sea, eso es una cosa desastrosa. Uno viendo la gente como compra esos habichuchos, adicionalmente uno dice, mierda, o sea, estos manes están graves de comida porque es lo que se están comiendo. Afortunadamente, yo siempre le doy gracias a Dios que nosotros vivimos en una finca que se llama Colombia, una finca grandísima, llena de agua, llena de árboles, llena de metales, llena de lo que usted quiera. ¿Sí me entiende? Nosotros pues somos manes criollos que todavía tenemos, somos muy relajados, pero esa es la tierra de nosotros. O sea, mucho más rica que todas estas culturas que hemos mencionado nosotros acá, si nosotros las miramos desde la perspectiva local. O sea, si nosotros hubiéramos estado en esa época, la baña hubiera sido con agua panela y limón. Pero pues no, eran los chinos los primeros que llegaron y que hicieron todas estas cosas. Y nosotros pues íbamos ahí atrás, somos una cultura tercermundista, somos un país, yo me siento muy orgulloso de ser colombiano, de ser criollo, de ser así, de finca, de campo, o country, como nos quieran llamar, menos indios, porque nosotros de indios somos indios, pero atravesados. No me metan con nosotros que los cascamos. ¿Sí o no, muchachos? Así es. Entonces, China marca unos legados supremamente importantes porque hace cocina muy nutritiva. Estamos hablando de 7.000 años atrás, ¿no? Las cosas han cambiado muchísimo. Los mercados de China, pues los chinos se comen todo lo que se mueve, todo lo que camina, todo lo que va, ¿sí? Para mí la cocina china ha tenido un cambio y un bajón a nivel mundial impresionante. Bueno, yo soy un hombre de 60 años. Hace 30 años, ¿sí? Ninguno de ustedes había nacido. eh, eh, Llegó la comida china acá a Colombia, 30, 35 años o más, hace 40 años. Llegaron los restaurantes de cocina china. Eso era un boom, muchachos. Eso era un boom. Todo el mundo quería comer comida china, el arroz chino y arroz chino para acá, arroz chino para acá. Habían restaurantes de comida china. En un barrio podían haber 10 chinos haciendo comida, que si ni siquiera eran chinos. Pero eran ojirrayados asiáticos y ellos vendían muchísimo. Con el tiempo, ellos fueron profilando el desaseo en sus restaurantes, hasta que cogieron la fama a nivel mundial. Y pues como ellos se comen todo, viejo. Le meten gato por liebre, es verdad, es verdad, es verdad. Ellos cogen un gato y lo cocinan y le hacen a usted un conejo pequín, ¿sí? Y gato por liebre. Cuando tú miras los cuerpos de los animales son idénticamente iguales. Idénticamente iguales. Es más, en Medellín, saliendo por la avenida... Gato por liebre, lo que usted dice, profe. Sí, así es, por eso. Entonces eso viene de allá. En Medellín, saliendo hacia el aeropuerto, hay un restaurante grandísimo. O sea, se llamaba Asia, grande, ¿sí? Y algún día ya llegó el INVIMA o los agentes de salud y entre el cuarto frío encontraron 7 gatos colgados. ¿Listo? Ellos que vendían allá que les iba supremamente bien, pues el conejo ese, el conejo Pekín, es muy rico, ¿no? Es hecho con especies, es picante, lleva ampla, lleva una cantidad de cosas muy ricas que texturiza mucho el sabor, pero por eso entonces esos señores se han comenzado a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Entonces, los restaurantes chinos han perdido mucha credibilidad. Yo, por ejemplo, en este momento, lo más colombiano que hay en este momento es un arroz chino, pero hecho por manos de nosotros. O sea, yo me como un arroz chino básicamente cuando yo lo preparo. O sea, lo hago un cantonés muy bien hecho con arroz jazmín. ¿Sí me entiende? Y me queda una delicia. Pero ya que yo vaya a un restaurante chino a comer, realmente, y ahora con lo que sucedió, aún más lo pienso muchísimo más. ¿Va a comer arroz chino? Me digo, venden chocorramo, no mentiras tampoco. Sí, 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 pero si lo pone a uno a pensar, seguro Daniel, lo pone a uno a pensar. Sí, Profe, caldo, Dice que está lleno, profe. caldo de murciélago. profe, ya, ¿Ya? Ah, ya. bueno, listo. Ya les vuelvo a dar el link, muchachos, para que volvamos a entrar. ¿Cómo les parece la exposición? ¿Está buena o aburrida? Está chévere, profe. Buena, profe, buena. Listo, hagámosle que faltan unos paisitos bien Que bacanos. ya pasaron los Bueno, listo, ya mismo. Ya voy a hacer, vuelvo y les límites. envío el link, ¿ok?